La pócima de la bruja Caramala. Hace muchos años, todos los niños y niñas estaban fuertes y sanos. Hacían comidas muy variadas y les encantaba la fruta, las verduras y el pescado. Diariamente hacían ejercicio y disfrutaban saltando y jugando. La tierra era el lugar más sano que se podía imaginar, y eso enfadaba terriblemente a las brujas, que solo pensaban en fastidiar a todo el mundo. Un día, la bruja Caramala reunió a todas las brujas en el bosque para crear una pócima, pero al recitar las palabras del hechizo, la bruja más joven se equivocó y se produjo una gran explosión que convirtió a todas las brujas en seres tan pequeñitos y minúsculos como un microbio, dejándolas atrapadas en la pócima que habían creado. Allí estuvieron encerradas durante cientos de años, hasta que un niño encontró el frasco con la pócima y, creyendo que se trataba de un refresco, se la bebió entera. Las brujas aprovecharon la ocasión y aprendieron a cambiar los gustos del niño para perjudicarle. En pocos días consiguieron que el niño ya no quisiera comer verduras, fruto o pescado, y que solo sintiera ganas de tomar golosinas, refrescos y comida basura. Además, dejó de parecerle divertido jugar con sus amigos porque se cansaba mucho, así que prefería quedarse en casa sentado o tumbado. El niño entonces comenzó a sentirse enfermo. La pócima había funcionado y lo peor de todo, las brujas aprendieron a saltar de un niño a otro, convirtiéndose en la más contagiosa de las enfermedades. Tuvo que pasar algún tiempo para que el doctor Sani Saludakis, ayudado de su microscopio, descubriera las brujitas que causaban la enfermedad. No hubo vacuna ni jarabe que pudiera acabar con ellas, pero el doctor descubrió que la mejor cura era esforzarse en tener una vida muy sana. Vale, entonces pasaríamos a las preguntas. Y la primera sería, ¿qué tipo de texto has escuchado? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Es un cuento? ¿Es una...? Ah, calla. ¿Es un cuento? ¿Una poesía? Shut up. Si es un cuento, lo tenéis ahí. Claro, es que está en el audio porque se escucha dos veces. O sea que para los niños cuando se lee... Entonces está ya contemplado, como para esto. ¿2 veces seguidas? 2 veces seguidas, sí. Se esperan 20 segundos, que es lo que está grabado, y se vuelve a escuchar. A ver, entonces la primera... Y sin ver las preguntas. Claro, pasa un momentito a abrirlo grande. Pasamos a las preguntas, a ver. Dice la primera, ¿qué tipo de texto has escuchado? ¿Un cuento, una poesía, una descripción, una historia real? ¿Vale? Esto sería... ¿De qué tipo, qué proceso cognitivo estaríamos mirando aquí de los 3 que hemos dicho? Pues vamos a la guía de codificación. ¿Aquí qué pasa? Tenemos lío, ¿qué es lo que estamos midiendo? Era la cuestión que nos planteábamos. Sí. Esperad un momentito. ¿Cómo se alimentaban los niños antes de aparecer las brujas? Comían comida basura, solo comían fruta y verduras, hacían comidas sanas y variadas, tomaban muchas golosinas y refrescos. Pasa, sí. Vamos a pasar a la codificación, perdonad porque es que no tenemos... Un poquito de paciencia. Es que tenemos que haber pasado la guía de codificación delante. Esto lo tenéis que ir a donde pone información para el profesorado. Este es el documento que tenéis que ver en la... No lo tenéis, pero lo tenéis en la página web. ¿Vale? Un momentito. Aquí está. Sí, pero pasa. ¿Veis? La guía de codificación... Ahí están las normas de aplicación de las pruebas, las fichas de codificación individuales para cada ítem, o sea, para cada pregunta. Vemos que una unidad está formada por el estímulo y las preguntas más las guías de codificación, ¿de acuerdo? Eso sería una unidad de evaluación. Y una prueba de evaluación consta de varias unidades de evaluación, lo que os decía Ruth, vamos a verlo todo en conjunto, porque tiene su sentido cuando se equilibran unos procesos cognitivos con otros y se complementa toda la matriz que significa lo que queremos evaluar globalmente de cada niño, tanto en la competencia lingüística o en la competencia matemática. En este caso, en la lingüística sería el tipo de texto, el proceso cognitivo, la destreza, la dificultad estimada. Claro, es una dificultad a priori,
cuando hagamos el estudio de verdad, la evaluación de verdad, ya podemos situar esa dificultad a posteriori, si lo hacemos con la teoría de respuesta al ítem, si aplicamos esta estrategia estadística. Bueno, el estándar de aprendizaje, ¿a qué se refiere? El tipo de respuesta, si es abierta, si es... Ahora vemos el ítem concreto y los criterios de corrección. Esto es muy importante, ¿dónde? Especialmente las preguntas abiertas, las otras se codifican automáticamente por el programa del ordenador, pero las preguntas abiertas, como dicen en inglés, open constructed responses, es decir, son las respuestas que construye el propio alumno, estas necesitamos expertos en codificación, necesitamos pues codificación humana, no solamente por ordenador. Entonces vamos a ver la guía de esta primera, que sería... Esta es la del texto que hemos escuchado. Del texto que hemos escuchado, la primera pregunta, ¿no? No, esta es la tercera. ¿Qué tipo de texto has escuchado? No, la tercera. Por lo que has escuchado en el texto, la comida basura... Eso. Vale, dice, por lo que has escuchado en el texto, la comida basura, y tenemos esta que sería de opción múltiple, luego esta sí que se codificaría automáticamente por el ordenador, es la que sobra del día anterior, se encuentra en el cubo de basura, es la que huele mal y está en mal estado, es mala para la salud y te quita la energía. Bueno, aquí entonces, ¿cuál sería la respuesta más acercada a lo correcto? Sería la D. Tendríamos luego un código 0 para otro tipo cualquiera, si contesta cualquiera de las otras opciones sería 0, esto está muy fácil de codificar, y le ponemos un 9 a las que se pierden, las que no se han contestado. Entonces, ¿qué dice? Pregunta de respuesta cerrada, porque es una multiple choice question, es una de respuesta cerrada. La dificultad estimada aquí es media, la comprensión oral, y es un texto narrativo, y el proceso cognitivo, ¿os acordáis que era la cuestión que estamos planteando aquí? Se refiere a medir por la información interna del texto. Entonces sería integrar e interpretar. De las 3 procesos cognitivos de la comprensión. ¿Vale? Pues para todo esto imaginaos el rompecabezas, para estar organizando luego todas las piezas, como ha dicho Ruth, para componer toda la matriz de una prueba completa. Ponemos un ejemplo de a ver si tenemos otro ejemplo para que veáis por ejemplo, de la expresión escrita, que es complicada. O de la comprensión escrita. Lo tenemos aquí. Aquí tienes esta. No, pasa. Ah, los bedines, esta está muy bien. Ese es de Ah. Te voy al texto. Sí, esta es súper bonita también. Una cosa, por favor. Antes ha sido muy interesante que habéis dicho, cuando preguntaba a Ruth, ¿qué os parece esto? ¿Os parece que son las preguntas que hacéis vosotros para vuestra evaluación continua? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, esta pregunta con este texto de comprensión oral que acabamos de oír? ¿Me podría contestar alguien, por favor? ¿En qué se diferenciaría? Por ejemplo, es que no oigo. Alguien que se atreva, venga. Pues se ponen más preguntas abiertas, yo creo que están cerradas. Por ejemplo, que se ponen las preguntas abiertas, ¿la longitud del texto os parece adecuada o...? Yo os he visto cara de aburridos cuando estabais escuchando, por eso quería que escuchaseis todo el texto, porque hay que ponerse en el lugar de los niños, ¿no? Imaginaos que lo tienen que leer 2 veces, o sea, lo tienen que escuchar 2 veces. Pero no es largo. No es corto. No es corto, pero es largo. Son niños de tercero, pero es muy rápido, lo narra muy rápido. Lo narra rápido, pero se oye 2 veces y luego las preguntas también le ayudan a recordar, ¿no? Porque están en conexión, hay muchas preguntas. ¿Cuántas preguntas hay en total en este? 6 preguntas hay. Y veis, por ejemplo, la pregunta 5 y la 6, que son las que van al final. Está todo pensado, ¿no creéis? Que seguro que se nos escapan muchas cosas. Pero la pregunta 5 y la 6 están en relación, ¿veis? Porque ya son las que van al final y como que les cuesta más recordar.
¿Las veis dónde estamos? ¿Veis ahí? Es que no sé si veis ahí. Y dice en la pregunta 5 dice, tomando comida saludable y haciendo ejercicio sería la buena respuesta. Y en la 6, para estar sanos hay que comer de todo y hacer ejercicio. Bueno, porque también ese es el mensaje que uno quiere transmitir con la tarea de evaluación. Es una tarea de aprendizaje. ¿Para qué nos sirve hacer un examen si nos quedamos como estamos? No, tienen que saber más cuando salen de este examen, incluso aunque lo fallen. ¿De acuerdo? Esa es nuestra idea de la evaluación. Vale, pues me alegro de ver, porque a mí me parecía, lo discutimos y me parecía un poco largo, pero eso sí que son cosas que hacéis. Y las preguntas que decís que son, las soléis hacer más tipo de preguntas abiertas. Hay muy pocos textos y muy pocas editoriales, que muchas veces es en lo que te basas para trabajar el día a día clase, que sean tan concretas y que no sean abiertas. Normalmente son pequeñas frases, pero que ellos tienen que desarrollar, no que simplemente tienen que decir, ¿no? Sí, es así. Pero ¿y qué es lo que se pregunta en esas preguntas abiertas? La bruja decía, o de qué color tenía... Entonces eso sería recabar información solamente. Sí, pero no les dan 3 opciones normalmente para que elijan o 4, sino A que veces les sí. preguntan Yo lo que te voy a pocas. decir es que lo más frecuente es encontrarte con comprensiones lectoras o Más que compresión, estamos en compresión oral ahora. Sí, da igual. Quiero decir, el tipo de preguntas que te puedes encontrar es de encontrar información que ya está en el texto. Exacto. Poco más allá. Eso es lo más importante. La 5 y la 6 Eso serían la novedad, que a veces sí que te lo encuentras. Bueno, incluso la primera. Pero- ¿De qué tipo de texto es este? Igual. O sea, este no es recabar información. Sí. Esto es que tienes que saberlo ya. Lo más frecuente es encontrar que datos que ya están en el texto, encontrar un dato. Claro, como veis aquí dice proceso cognitivo. Si vais a la guía de codificación, en la primera pregunta es ¿qué tipo de texto has escuchado? Que hemos visto al principio, ¿os acordáis? Claro, es que Aunque es una pregunta sencilla, pero el proceso cognitivo es más complicado que recabar información, porque es reflexionar y valorar, porque es algo que tiene que relacionar el niño con lo que él ya sabe. ¿De acuerdo? Esto que es un poema, es un cuento, es una noticia del periódico, ¿vale? Pero me parece a mí también que se abusa de las preguntas de recabar información, incluso pues que el niño lo que hace es copia y pega, ¿no? Aunque esté escribiendo, esta es la frase. Entonces, ¿dónde está la medición de la comprensión ahí? Hemos evaluado una pequeña parte de la comprensión, pero no todo lo que podemos evaluar.